Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando de mi canal de Excel Servicios. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso Sistema ABC en Excel con base de datos en Access. Bien, en este video vamos a crear una lista que nos permita visualizar el control de stock en tiempo real usando una consulta SQL que vamos a traer de la base de datos de Access. Bien. Vamos a comenzar con el desarrollo y también te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de Excel Servicios, que actives la campanita y que compartas este video con un amigo. Bien, ahora vamos a desplegar esta lista hacia abajo. Aquí vamos a crear una lista que nos va a servir para mostrar el stock en tiempo real. Ya lo vamos a hacer usando un cuadro de lista. Este cuadro de lista va a tener la siguiente estructura. Vamos a aplicarle el borde a este cuadro de lista y vamos a agregarle las siguientes etiquetas. La etiqueta que tendrá por defecto esta etiqueta será el código, que sí nos interesa. Ya, el código va a tener este color y lo vamos a centrar, ya. En la propiedad Text Align podemos cambiar el color, ya depende de cada uno de ustedes. Yo lo voy haciendo un colorcito más oscuro y nos va a quedar de esa manera. Muy bien, una vez que ya tengamos este código lo vamos a duplicar y vamos a colocar aquí nombre del producto. Nombre del producto para que tengamos también más detalle de este producto. Bien, tratemos de que esto no sea tan grande porque necesitamos dos columnas más. Una será para la entrada, correcto, la otra será para la salida. Muy bien. Bien, entonces agregamos una etiqueta más que sería para el stock. Una vez que tengamos, bueno, aquí no lo arrastré bien, esto, muy bien. Entonces al tener estas etiquetas pues ya vamos a poder armar nuestra lista de control stock para que quede completamente definida de manera correcta. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo. Vamos a dar clic derecho y vamos a crear una nueva función. Recordemos que tenemos ya varias funciones creadas, así es que no es necesario estar creando tantas funciones como para poder ir creando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a venir a la lista productos. Vamos a duplicar este que tenemos aquí que se llama lista productos. Regresamos al user for 2 y vamos a traer esta lista. Bueno, en este caso no se llamará lista productos, sino se llamará listar stock. Ya, muy bien. Este stock lo que va a contener es una lista, la cual va a venir de la tabla. Bueno, en este caso se llama mi formulario user for 2, no olviden cambiar esta parte de aquí, user for 2 y colocar la lista, ya. Bueno, pues aquí me falta la R, muy bien, listo, y lo dejamos así. Bien, ¿qué es lo que vamos a traer en este caso? Vamos a traer absolutamente 2, 3, 4, 5 columnas. Pues aquí ya podemos colocar de 5. La primera columna debe tener por lo menos unos 50 de código, la segunda debe tener pues por lo menos unos 150, la tercera la podemos dejar con 50 y también 50 y también 50. Muy bien, vamos a probar con esto. Y ahora aquí lo que necesitamos es una consulta SQL para poder transformar esta lista en un control stock. Bien, ahora regresamos a la base de datos de Access. Y en Access lo que vamos a hacer por primera vez ya en este curso es crear una lista de la tabla movimientos, correcto, de la tabla movimientos y de la tabla productos. Vamos a crear una relación. Para crear una relación primero debemos cerrar estas tablas. Vamos a ir a la pestaña crear y vamos a seleccionar en la lista el grupo consultas y seleccionamos el botón diseño de consulta. Bien, en este diseño de consulta lo que vamos a hacer es agregar la tabla productos. Seleccionamos la tabla, la arrastramos, productos y la tabla movimientos. ¿Ya? ¿Por qué hice esto? Porque necesito tener la relación con la tabla productos para que obtenga el nombre del producto. Muy bien. Seleccionamos aquí líder producto. Arrastramos
hacia la columna ID de la tabla productos y quedaría de esta manera. Muy bien, una vez que no tengamos esta parte así armada, podemos ver que ya tenemos una relación entre la tabla y productos y la tabla ID, ¿correcto? Y bueno, en realidad aquí lo que nosotros hemos hecho es armar la consulta y no la relación. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos armado primero la relación y no la consulta? Bien, vamos a ver en qué se diferencia hacer esta parte, porque ya vendría creado esto. Así es que lo que vamos a hacer es quitar esta tabla y vamos a cerrar la consulta. Bien, vamos a venir a crear y vamos a crear la relación antes de la consulta, que es la manera correcta en la que debemos hacerlo. Crear, y vamos a ir a la herramienta que dice relaciones, no es en crear, herramienta de base de datos, relaciones, y aquí vamos a agregar la tabla movimientos y la tabla productos. Bien, hacemos el mismo proceso, y de movimiento, mejor dicho, y de productos con la tabla productos, ID. Ya bien, entonces aquí vamos a marcar también la opción de actualizar en cascada. Listo. Y quedaría de esta manera. Le damos en crear. Y ya tenemos creada nuestra primera relación en una tabla de access de la tabla movimientos y la tabla productos. Cerramos esta consulta o relación, le damos en guardar, y ahora vamos a crear una consulta en la pestaña crear, diseño de consulta, arrastramos la tabla productos y la tabla movimientos, y ahora notarán que aquí ya tenemos armada la relación de estas dos tablas. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros en realidad es crear una consulta, pero vamos a ver cómo se pueden crear estas consultas usando el diseño de consultas en la base de datos de Access. Bien, yo quiero que me muestre el código del producto. Le doy doble clic y de manera automática se arrastra y se posiciona en la parte inferior. Quiero que también me muestre el nombre del producto, y a la vez también quiero que me muestre pues la cantidad que acabo de ingresar, y listo. Y el tipo, ¿ya? El tipo sabemos que está diferenciado entre entrada y salida. Y vamos a guardar esta consulta. Clic derecho, guardar. Le vamos a llamar a esta consulta vista stock. ¿Ya? Vista stock. Guardamos. Abrimos la vista stock y vamos a tener aquí los productos que acabamos de realizar en la tabla movimientos. Quiere decir que hemos ingresado 15. Hemos ingresado 15 computadoras y han salido 4 computadoras. Bien, hasta aquí está todo perfecto. Podemos tener ya idea de lo que se ha ingresado y de lo que ha salido basándonos en la columna tipo. Bien, ahora nosotros vamos a tener que modificar esta consulta para que quede de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bien, voy a darle clic derecho, vista SQL, y vamos a notar que aquí me ha creado una consulta SQL de manera automática el editor de consultas en la base de datos de Access. Bien, aquí tenemos la tabla productos, tenemos aquí el inner join que nos sirve para juntar dos tablas usando lo que llamábamos nosotros en la escuela un producto cartesiano. Y ahora necesitamos nosotros solamente obtener la cantidad, la entrada y la salida. Muy bien. No sé si esta parte se va a lograr visualizar. Voy a tratar de agrandar aquí la pantalla. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la tabla cantidad lo que vamos a colocar es lo siguiente. Vamos a colocar una condicional. Correcto. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que si la tabla movimientos o la columna movimientos tipo es igual a true, quiere decir que es una entrada. ¿Correcto? Y si es una entrada, entonces solo debe mostrarse la entrada de la cantidad. Bien.
Entonces le vamos a decir mediante esta consulta que es una entrada. Bien, vamos a darle en guardar y vamos a decir vista hoja de datos. Bueno, pues aquí me salió un error porque aquí me falta una F más. Usamos una F más para la condicional en la base de datos de Access. Me dice que no está definida la consulta, pero a ver, vamos a revisar esto. Si está bien, es I. Bien, bueno, era doble I y una F. Bien, podemos ver que aquí tenemos las entradas. Solo me ha cargado la columna entradas, las 15 unidades de entrada y las 15 unidades también de entrada de la computadora. Entonces regresamos a la vista SQL y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos aquí una coma para la consulta de la salida. Copiamos nuestra consulta de la línea de arriba y le vamos a colocar aquí, en vez de que sea true, le diremos que sea false. Y ahora diremos que la primera columna debe tener 0 y la segunda columna es la que va a contener la salida. Entonces, como ya tenemos la salida aquí, le decimos salida, coma. ¿Ya? Porque no, coma no, porque tenemos al final el from. Guardamos, vista hoja de datos y tenemos aquí lo siguiente. Bueno, aquí nos ha faltado hacer algo. Claro, sí, está bien. Aquí yo debía de colocar la primera columna y en la segunda columna 0. Ya, está bien. Solo que nos hemos equivocado al momento de colocar esta parte. Debe ser así. Damos guardar y vista hoja de datos y ya tenemos la entrada y la salida de esta manera armada. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ya tenemos armadas estas consultas, lo que vamos a hacer es omitir estas dos líneas porque necesitamos solamente tener un registro único de este código. Para ello tenemos que cambiar nuestra consulta. Ya tenemos hasta aquí una parte de la consulta que también nos puede servir para algún tipo de reporte que ustedes van a necesitar para este sistema que venimos desarrollando. Y ahora nosotros vamos a cambiar esta consulta. ¿Ya? Esta consulta que tenemos aquí la voy a copiar y lo vamos a guardar aquí. Voy a colocarla aquí y vamos a guardar esta consulta porque la vamos a necesitar más adelante para hacer algún tipo de reporte o algún tipo de registro. Así es que lo vamos a colocar en apóstrofe y listo. Muy bien. Entonces vamos a modificar esta consulta. También la podemos modificar aquí en el editor para que tengamos mayor visibilidad. Voy a crear un módulo solamente para mostrarles el código. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a modificar esta consulta y vamos a colocar lo siguiente. Entonces diremos que para la entrada se debe sumar. Vamos a colocar aquí esta función de suma, sumar, sum. Abrimos paréntesis. Colocamos aquí, bueno, pues aquí de hecho que sí me va a salir errores en el Excel. Y nuevamente aquí colocamos el sum. Ya abrimos y cerramos. Muy bien. Después de haber colocado toda esta parte así, lo que vamos a hacer también es colocar al final de esta instrucción, vamos a colocar esta instrucción que se llama grow by. ¿Qué es lo que hace esta instrucción grow by? Lo que va a hacer es agrupar aquellas columnas que no forman parte de la columna suma. Quiere decir que aquí debemos agregar las columnas productos código y productos nombre. ¿Ya? Grow by, entonces coloco aquí y listo. Y me quedaría así. Muy bien. Entonces vamos a trasladar esta consulta al access, a la consulta que tenemos originalmente. Ya lo tenemos aquí. Vamos a dar en guardar. Y bueno, pues aquí me dice que me sobra un paréntesis. A ver. Bien. Me parece... No sé si son aquí 2 o 3. Creo que aquí me he pasado con un paréntesis. Son solo 2. Muy bien.
Listo, queda así. Vamos en guardar, vista hoja de datos, y ya tenemos aquí nuestra consulta armada. Como podemos ver, tenemos en la misma fila, tenemos la entrada de 15 y la salida de 4. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría hacer el stock. Y para el stock vamos a hacer prácticamente solamente una resta. ¿Ya? ¿Y cómo es la resta? Muy sencillo. Vamos a restar. Veamos si aquí nos funciona de manera pues práctica esta parte. Veamos si nos va a funcionar de manera práctica la entrada y la salida. Y si es la manera correcta en la que se hace. A ver, vamos a decir aquí stock. Y listo. Entrada menos salida. Vamos a dar aquí guardar. Vista hoja de datos. Y vemos que ya tenemos la resta. 15 y stock 11. Bien, no nos ha dado ningún problema. Si queremos asignarle formato de moneda a estos tipos de datos, es muy sencillo. Simplemente aquí le colocamos format, o sea, de formato. Ya tenemos abierto nuestro paréntesis, coma, entre comillas 0.0, 2 decimales. Le damos guardar, regresamos y ya vamos a tener el formato de moneda, ya, si es que lo deseamos así. Ya que tenemos esta consulta armada en Access, podemos usar esta consulta. Si bien es cierto, yo puedo agarrar esta consulta y puedo venir aquí al formulario de stock, clic derecho y colocar esta consulta, por supuesto aquí. Aquí puedo colocar esa consulta y no hay ningún problema. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a colocar aquí la vista, ¿ya? Entonces colocamos select asterisco from vista stock. Ya me parece que esa es la consulta vista stock. Muy bien, quedaría así. Y entonces esta lista, control C, vamos a colocarla en el formulario Activate. Bien, entonces vamos a revisar si todo esto está bien. Vamos a presionar F5 y bueno, pues ahí me da un error porque no he cambiado el nombre, me parece, a la lista todavía. Sí, muy bien, la lista aquí no tiene el nombre lista. Esto nos hemos olvidado. Ejecutamos. Bueno, esta parte de aquí también tenemos que borrar. Voy a darle guardar por si acaso. Siempre es bueno guardar. Muy bien, y como podemos ver aquí ya en nuestro formulario ya tenemos el stock disponible. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se actualiza. También debemos colocar listar stock. Muy bien, vamos a colocar listar stock al final donde se registra el botón guardar. Entonces ejecutamos. Vamos a colocar aquí una fecha 0105 del 2023. Vamos a agregar el fierro para que veamos el ejercicio en el fierro. Bien, vamos a colocar, tenemos 15, vamos a colocar 14. Vamos a decir que es una salida, le damos guardar, aceptamos y listo. Podemos ver que se ha actualizado de manera automática la pantalla. Vemos que la salida es 14 y el stock es 1. Bien, entonces así es como nosotros hemos creado esta consulta de stock en Excel, usando una consulta de Access y trayendo la consulta a Excel usando programación. Ha sido un gusto en este video. No olvides de suscribirte a mi canal de Excel Servicios, activa la campanita y comparte este video con un amigo. Muchas gracias.